el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Sentí el tiempo de gloria del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Sopla, sopla, Señor. Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, Padre eterno, Padre de la gloria. Te alabamos. Estamos conectados en esta hora, amados hermanos, con el Eterno. Así que vamos a darle en este día continuación a lo que es la misión de Juan el Bautista, parte 2. Así que invito a que vean la primera parte para que puedan entender esta segunda parte. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que damos de inmediato a darle continuación a lo que es el tema. Gloria a Dios. Así que vemos que Juan entendía que él tenía esa misión de preparar el pueblo elegido de Dios para que el Mesías pudiera encontrar un pueblo bien dispuesto. Sin embargo, de tanto que los discípulos de Jesús contestaban cada vez que alguien le preguntaba: ¿por qué tu maestro dice que él es el Cristo? Si primero tienes que venir el profeta Elías. Gloria a Dios. Entonces ellos contestaban: sí, Elías, el que ustedes están esperando, es Juan el Bautista. Tanto fue así que los sacerdotes y levitas fueron y le preguntaron a Juan que si realmente él era Elías o no. Eso lo podemos leer en Juan 1:21. Así que vayamos allá. Vamos, amado, a la Biblia. Y dice así. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. O sea, que Juan había sido instruido para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista tenía una claridad bastante grande de cuál era su misión. Eso ustedes lo pueden leer en Lucas 1:13 hasta el 17. Desde antes que naciera Juan, su padre Zacarías sabía cuál era la misión de él y que tenía el espíritu y el poder del profeta Elías. Entonces Jesús dice: sí, Elías, el que ha de venir, es Juan el Bautista. Sin embargo, cuando le preguntaron a Juan, él dijo: no, yo no soy Elías. Entonces, hermano, aquí hay un grave problema. Sí, porque por un lado, Jesús dice que sí, que Juan tiene la misión de Elías. Y por otro lado, Juan dice que no, que él no es Elías. Entonces la gente tenía que decidir en cuál de los dos iba a creer, en Jesús o en Juan. Ahora bien, no se olviden de que Juan era hijo del sumo sacerdote Zacarías. Y la gente pensaba en su corazón, dice la Biblia, que quizá él fuera el Cristo. Porque la gente no veía todavía a Jesús como el Cristo, hermano. Ahora bien, ¿cuál era la situación de Jesús? La situación de Jesús era muy confusa para ellos. Porque Jesús venía de una familia pobre, de una familia no muy unida. José estaba un poco confundido porque él no era el padre de Jesús. María había tenido este hijo y decía que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Era una situación un poco confusa, hermano. Esta familia de José y María eran pobres
y no era muy respetado por el pueblo, amado hermano. La vida de Jesús parecía un poco escandalosa. Él se juntaba con gente común, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Gloria a Dios. Desde un punto de vista, aparentemente, la vida de Jesús era muy escandalosa para aquellos grandes maestros. Pero para aquellos que necesitaban a Jesús, era perfecta, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no vino a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué se creó esta nube de confusión entre ellos? ¿Cuál era el plan de Dios en realidad? Bueno, el plan de Dios era muy sencillo. El plan de Dios era preparar un pueblo que respetara inmensamente a Juan el Bautista. Y en ese sentido el pueblo cumplió. El pueblo amaba a Juan, lo respetaba como un gran profeta, hermano. Ahora faltaba que Juan el Bautista se uniera a Jesús, que él fuera el primer discípulo de Jesús. Oh, gloria a Dios, amados hermanos. Porque Juan tenía ese llamado desde el cielo, hermano. Si Juan, escuchen bien, si Juan se hubiese unido a Jesús, entonces el pueblo también se uniría a Jesús. Porque los pueblos hacen lo que sus líderes le mandan hacer. Y ellos respetaban a Juan casi como si fuera a Cristo mismo. Imagínate, hermano, del privilegio que Juan gozaba. Que él tenía que convencer al pueblo de que él no era el Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, Jesús tenía que convencer al pueblo de que él sí era el Cristo. Bendito Dios. Quiere decir que el pueblo estaba unido y determinado a hacer lo que Juan le dijera. Entonces Dios tenía que darle a entender a Juan quién era Jesús. Y la Biblia manifiesta que Dios le reveló a Juan que cuando él esté bautizando y viera el Espíritu Santo en forma de paloma que se pose sobre alguien, ese alguien es el elegido de Dios. Juan tuvo esta revelación, amado hermano. Entonces Juan ese día va a bautizar con mucha alegría, porque él sabía que ese día Dios le iba a revelar quién era el Cristo. Aquel a quien él ha estado esperando toda su vida. Gloria a Dios. Juan sabía que su misión era para ese Cristo. Por tanto, que él decía, el que viene después de mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El que ata la sandalia es un sirviente, pero yo soy menos que un sirviente, porque no soy digno, decía Juan. Bendito Dios. Para Juan ese era el día más grande, porque era el día que él se iba a encontrar con Cristo, hermano, con su amado. Entonces viene Jesús hacia él. Y cuando Jesús viene, Juan el Bautista tiene esa experiencia al ver el Espíritu Santo que desciende como paloma y posa sobre Jesús. Y una voz del cielo le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, amados hermanos. Juan quedó tan sorprendido que no lo creía, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús era su primo. Y era un primo un poco escandaloso. No era como Juan, que venía de una familia de sumo sacerdote,
de una familia con peso, no de dinero, sino con peso de nombre. Jesús no tenía la posición social que Juan tenía, pero aún así Dios le estaba mostrando que ese hombre era el Cristo. Ahora, Juan, ahora hermano, cuando Juan recibe esta revelación, él tiene que dar testimonio. Pero fíjense ustedes de qué modo Juan da testimonio. 2 veces él dice, yo no lo conocía. Pero ¿cómo que no lo conocía, Juan, si es tu primo? Significa que no lo conocía como Mesías. Juan dice, yo no me había imaginado que él pudiera ser el Mesías. Juan quedó en shock, hermano. Dice Juan, yo no lo conocía, pero Dios me dijo que él es el Mesías. Casi diciendo, yo no lo puedo creer, pero Dios me dijo que él es el Mesías. Y punto. Vayamos, hermano, a la Biblia, vayamos a Juan 1:31. Juan 1:31. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito Dios, hermano. Gloria a Dios. Y sí, es verdad, Juan da testimonio de Cristo, pero da testimonio un poco dudoso, porque él mismo casi no lo puede creer de que Jesús sea el Cristo. Mi primo es el Cristo, dice Juan. El que yo tanto he esperado, no lo puedo creer, hermano. Ahora, Juan dio testimonio de que Jesús era el Cristo, pero Juan jamás fue discípulo de Cristo. Incluso, cada vez que se habla de Juan y sus discípulos. Aún después de esto, aún después de que Juan dio testimonio de Jesús, amados hermanos. Ahora, le voy a poner un ejemplo claro para que puedan entender este mensaje. Imagínense ustedes que nosotros somos un grupo de religiosos esperando la llegada de Cristo. Y hay un líder. Cuando llega a Cristo, ese líder sigue manteniendo su posición. O envía a toda la gente hacia Cristo, a servirle a Cristo. Obviamente lo envía a todos. Es más, él mismo tiene que dar el ejemplo de ser el primero en seguir a Jesús. Ser el primer discípulo de Jesús, hermano. Pero Juan nunca fue discípulo de Jesús. Y encima de eso, él siguió teniendo su propio discípulo, hermano. Gloria a Dios. Entonces esto creó, déjame decirle que esto creó una confusión. Y lo podemos ver en Juan 3:30. Y vemos esta confusión muy clara, hermano. En Juan 3:30 dice así: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Óyeme. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué Juan dice esto? Porque Juan continuaba bautizando. Juan no quería dejar su posición. Y un día, estando Juan en la orilla del río bautizando, los discípulos vieron que
Jesús estaba en el otro lado del río con alguna gente que ya lo estaban siguiendo. Entonces ellos recordaron aquella revelación de Juan, donde Juan les dijo, este es el Cristo. Entonces ellos le preguntaron a Juan, aquel que está del otro lado, ¿no es aquel el que tú dijiste que era el Cristo? Como preguntando, ¿qué hacemos aquí contigo? Esto fue una pregunta mortal, una pregunta determinante para Juan, amados hermanos. La definición de Juan era sencilla, sí o no. Y Juan da una respuesta astuta, caída en calidad, pero astuta. Porque aún durante 2000 años, la gente no lo toma como debería haberlo tomado el concepto, hermano. Sí, es verdad, Él es. Pero conviene que Él crezca y que yo mengüe. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Parece muy humilde, Juan. Parece una respuesta muy humilde. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto en realidad? Analicemos esto desde un punto de vista correcto. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Significa que Juan, es mi pregunta esta, significa que Juan había decidido ya que Jesús no era el Mesías. Él no estaba decidido todavía de que Jesús era el Mesías. Él no estaba seguro en realidad, hermano. Él dudaba. Él no quería arriesgarse. Él tenía demasiado poder, tenía demasiado prestigio, hermano. Entonces, él piensa, si Jesús es el Mesías, Él va a crecer. Si realmente Él es el Mesías, entonces ahí yo me uno. En el fondo, Juan tenía deseo de que Él fuera el Mesías, de que Jesús fuera el Mesías. Pero no quería arriesgarse. Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Y siguió Juan su función, bautizando y dando la palabra de Dios. Pero Él solo fue enviado. Escúcheme bien. Gloria a Dios. Juan solo fue enviado, alabado sea el nombre de Cristo. Juan solo fue enviado a preparar el camino hasta que llegara Cristo, hermano. Hasta que llegara Cristo. Y Cristo ya había llegado. Es decir, que el tiempo de Juan llegaba a su fin. Porque él proseguía el camino de Dios separado, no unido a Cristo. Muy valiente de su parte, acusando al rey Herodes de fornicación y de adulterio. Pero el Mesías estaba esperando la unión de Juan. Porque por más que Juan trabaje, nunca iba a solucionar los problemas de los demás separado de Cristo. Gloria al Eterno. Ya el trabajo de Juan comienza a perder valor y el de Cristo comienza a aumentar, comienza a aumentarse. Entonces Dios no puede protegerlo de la cárcel. Cuando Herodes lo coge preso y ahí Juan dice, ¿qué está pasando? Que ya Dios no me protege. ¿Cuál ha sido mi fracaso? Eso lo podemos ver en Mateo 11:2. El fracaso de Juan lo podemos ver en Mateo 11:2 y dice así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro?
¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Oh my goodness. Vemos la última publicación de la palabra de Juan. La duda, hermano. La duda de Juan. Él manda a preguntar que si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Él no tenía, hermano, por qué mandar a preguntar eso. Ya Dios se lo había revelado. Cuando Juan se dio cuenta de que sí, de que Jesús era el Mesías, ya era tarde. Ya él no podía ir a trabajar con Jesús como debió hacerlo en el principio, hermano. Gloria a Dios. Y Jesús le respondió a los discípulos de Juan en Mateo 11:4. Vamos a ver qué fue lo que Dios le respondió en Mateo 11:4. Le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Y Jesús, déjame decirle, y Jesús, todo un caballero, esperó que los discípulos de Juan se fueran para no lastimarlo. Y dijo Jesús a sus discípulos, a los discípulos de él, en Mateo 11:11. Vayamos a Mateo 11:11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, entre todos los hombres que han nacido de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Ahora yo, Felipe Arias, me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no hay uno más grande que Juan el Bautista? Bueno, porque entre todos los profetas que hubo en la historia, este era el único profeta contemporáneo con Jesús. Fue el más importante de los profetas, porque fue el único que vivió en el tiempo de Cristo, hermano. Él fue el que en ese tiempo compartió con Cristo su gloria. Aleluya. Bendito Dios. Y continuó diciendo Jesús en Mateo 11:11. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ay, mamá. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué Jesús condenó de este modo a Juan el Bautista? Si nosotros leemos en Mateo 5:19, vayamos allá, Mateo 5:19, vamos a tener la respuesta. Mateo 5:19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tenemos la respuesta. Jesús estaba hablando de la importancia de respetar los mandamientos, amados hermanos. Y decía, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sean, y enseñares a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es una clara condena, ¿o no?
Juan, déjeme decirle que Juan fracasó totalmente. Porque Juan fue preparado por Dios, no por los hombres, sino por Dios, para ser el primer discípulo de Jesús. Sin embargo, dudó y no quiso arriesgarse, no quiso aportar su faja, hermano. Por eso Jesús decía en Mateo, si quieren, lo pueden leer ustedes. Jesús decía en Mateo 16:25, el que esté dispuesto a perder su vida por mí, no la va a perder. Pero el que la quiera salvar, sí la va a perder. Por eso Juan la perdió. Perdió su vida físicamente, hermano. Y no solo la perdió, sino que pasó a la historia como un fracasado. Juan fracasó en la misión. Es difícil enseñarle esto a la gente, a ustedes, porque quizá hay gente que no le gusta escuchar esto, hermano. A mí tampoco me gusta el fracaso de Juan. A mí tampoco me gustó el fracaso de Juan. Pero es claro, está ahí en la Biblia, hermano. Jesús lo muestra con toda claridad en la Biblia. Juan no se unió a Jesús como era debido. Como ministro de Dios, no se unió a Cristo. Gloria a Dios. Para terminar el mensaje, amados hermanos, aleluya, gloria a Dios. Quiero recalcar, que Juan el Bautista no se perdió. Su alma no se perdió. Dios resguardó su alma, hermano. Pero su misión fue fallida. ¿Entendieron? La misión de Juan fue fallida en que Dios resguardó su alma por no unirse a Jesús. El propósito de Dios en Juan no se cumplió, hermano. Ahora yo te digo a ti, únete a Jesús para que tus caminos sean prósperos. Y no dudes de lo que Jesús hizo en el pasado, hace en el presente y hará en el futuro en tu vida, hermano. Nunca dude de la palabra de Dios, de lo que Dios, amados hermanos, le ha dado a cada uno de ustedes. Dios le ha dado palabra a ustedes. Yo le pido a ustedes que se unan a Dios cada día más. Únanse a Dios en ayuno y en oración para que puedan ver la gloria de Dios caminando junto a ustedes, así como Dios caminó con Moisés. Así que Dios me lo bendiga. Hay una palabra que viene por ahí que un hermano me escribió y me dijo que por favor le hablara de ese tema. Se llama de la vara de Moisés. La vara de Aarón, pero es la vara de Dios. Así que de ese tema vamos a estar hablando un poco luego. Así que Dios me lo bendiga. Shalom, yo seguiré aquí bendecido escuchando la palabra del Eterno. Alabanzas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Shalom.